En el mes de julio comenzamos a mostrar en este programa hechos de corrupción administrativa y las medidas que se adoptan desde las penales hasta organizativas en cada lugar. La expectativa después del programa subió, muchas personas escribieron, llamaron. En este mes y algo he hablado también con mucha gente en varias provincias del país y me han estado dando sus opiniones, me han transmitido sus preocupaciones y yo quiero decirles algo al inicio de este programa. Si yo tenía alguna duda de la necesidad de mostrar aquí en este espacio ese tipo de hechos de forma cruda, de forma fuerte, contundente, decía, bueno, ¿cuál será la mejor forma? Ya yo hoy no tengo ninguna duda de cuál es esa forma. Estoy convencido de que debemos respetar, es una obligación legal, además constitucional, los derechos, las garantías del debido proceso de las personas que están involucradas en estos sucesos. Ahora, con esa misma fuerza que respetemos esos derechos de los corruptos, en el nombre, que están siendo sujetos a procesos penales, con esa misma fuerza tenemos que denunciarlos y tenemos que mostrar al país que no están ni estarán impunes, que entre todos somos y seremos más fuertes. Si la vergüenza pública juega su rol, que esos presuntos corruptos lo piensen mejor, porque van a estar expuestos, podrían estar expuestos aquí. Insisto en que lo vamos a hacer con cordura, sin excesos, pero ponderando lo más importante, el respeto a este pueblo, el respeto que mancillan los que juegan con lo que no les pertenece. Añado, y son palabras del presidente, del primer secretario del partido, no hay padrinos, no hay excepciones. Bajo esas reglas, vamos al segundo programa dedicado a casos de corrupción. Ya comenzamos. Y tenemos varios invitados en la jornada de hoy. Voy a darle la bienvenida en primer lugar a la capitana Dailén Páez Treto, es instructora del órgano de investigación criminal de la provincia de Artemisa. Capitana, bienvenida, un gusto que nos acompañe. Gracias, un gusto estar con usted. Está también con nosotros, nuevamente, su segunda vez en el programa, uno de los vicefiscales generales de la República. Se trata de Reinaldo Cruz Rivera. Bienvenido, vicefiscal. Gracias, Humberto, un placer estar nuevamente en el programa. Y con nosotros también, en la última etapa, en reiteradas oportunidades, uno de los vicecontralores generales de la República, Reynold Pérez Fontecova. Vicecontralor, bienvenido también al programa. Muchas gracias, un placer regresar al programa. En el caso de la capitana es su primera vez, ya explicaba, viene desde la provincia de Artemisa y hoy vamos a mostrar dos casos en el programa. Uno de la provincia Artemisa, por eso está aquí la capitana, la instructora, y otro de la provincia de Pinar del Río. Por cierto, no serán los únicos invitados, tenemos al directivo, al actual director de una de las empresas en las cuales se dio uno de estos hechos lamentables y que hoy se está transformando. Porque queremos ir más allá de lo que hicimos en el primer programa, donde mostramos los casos, los hechos, bueno, pero vamos a ir hasta lo que se está haciendo en el lugar donde se cometieron estos delitos. Lamentablemente, en el primero de los casos no vamos a mostrar nada de lo que está ocurriendo. Y quiero empezar al revés, con el vicecontralor general, y que me diga por qué hablamos mejor ahora del hecho y no hablamos exactamente de lo que está pasando en ese lugar, y cuál es el lugar por el cual comenzaron ustedes con las acciones de control en la provincia de Pinar del Río. Vicecontralor. Este caso se detecta en la Dirección Provincial de Finanzas y Precios de la provincia de Pinar del Río. Dirección Provincial de Finanzas y Precios de la provincia de Pinar del Río. ¿De qué se trata? Se trata de una auditoría que realizó la Contraloría Provincial de la provincia de Pinar del Río bajo la supervisión superior de la Contraloría General. La hicieron en Pinar del Río, pero ustedes dirigían desde aquí. Bajo la supervisión superior, sí, con los programas e indicaciones metodológicas nuestras y bajo una supervisión superior que incluye todo el proceso desde el inicio hasta el término de la auditoría. Se detecta que la directora es directora provincial de Finanzas y Precios. Directora provincial de Finanzas y Precios. De Pinar del Río. La máxima autoridad en materia financiera, presupuestaria, contable y de tesorería de la provincia. ¿Qué hacía la directora provincial de Finanzas de Pinar del Río? La directora provincial de Finanzas lo primero que hacía era incumplir la ley del presupuesto. Incumplir la ley del presupuesto. La ley del presupuesto y las normas complementarias. Eso se traduce en autorizaciones y modificaciones presupuestarias que ella fue haciendo durante un periodo de tiempo y no la sometía a la aprobación del órgano colegiado, en este caso el Consejo Provincial, ni la sometía tampoco a la aprobación
del gobernador de la provincia. A ver, vicecontralor. Modificaciones al presupuesto es que el dinero de aquí lo ponía para acá. Trasladaba presupuesto que no se había ejecutado en algunas unidades presupuestadas y los ponía en otras sin ningún tipo de autorización colegiada. Si no tenía tampoco las solicitudes y la fundamentación. Y en un caso en particular, en un caso en particular, transmitió alrededor de 2 millones de pesos a una unidad presupuestada para favorecer a una de las MIPYME, una forma de gestión no estatal, donde ni tan siquiera se realizó el servicio, la contraprestación del servicio, y se comprobó que efectivamente no se habían hecho los servicios que se habían contratado. ¿Usted me puede explicar eso un poquito más concreto? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Para dónde lo transfirió? ¿Y en qué se gastó el dinero? ¿Y si ese dinero era para ella? Ella transfirió alrededor de 2 millones de pesos al Hogar de Ancianos Provincial de Pinar del Río y lo transfirió dándole indicación al director de la unidad presupuestada. ¿Del Hogar de Ancianos? Del hogar de ancianos. ¿Indicaciones de qué tipo? Indicaciones metodológicas, porque usted tiene que hacer esto con este dinero que le estoy poniendo a usted ahí. Ella tenía la autoridad para hacerlo. Hizo mal uso de la autoridad. ¿Y el dinero se le pagó a quién? Y el dinero se le pagó de forma anticipada a una MIPYME ¿Qué privada, hacía que la MIPYME? Servicios de lavandería, servicios de reparación y mantenimiento de muebles. Pero eran amigos de la directora. Tenían una relación. ¿Y personal. Terminó ella con dinero de esos millones? Y ella, por supuesto, salió favorecida con esa transacción. Ese fue un caso. Eso fue un caso. ¿Hizo más? Hizo otros casos. ¿Qué otros casos? Participó también en la autorización de pagos a otra forma de gestión no estatal por servicios de reparación y mantenimiento automotor. Carros. Arreglar carros. Que no se arreglaron. Que no se arreglaron. Pero se pagó el dinero también. O que no se arreglaron o que se arreglaron mal. El director de finanzas de una provincia tiene facultades para hacer esos cambios, mover ese dinero del Estado. El director de finanzas en una provincia es la máxima autoridad, como explicaba en esa materia. Puede hacerlo, pero lo puede hacer a partir de las normas que están aprobadas, a partir de la propia ley del presupuesto, y no lo puede hacer de manera unipersonal. Tiene que presentar la propuesta a los órganos colegiados, en este caso al Consejo Provincial, y tiene que fundamentarlo. Ella realmente violó todos esos pasos. El Consejo Provincial de Gobierno de Pinar del Río no conocía de esto. No conocía de eso en ese momento que estaban ocurriendo los casos. Ojo, entonces, yo puedo afirmar, vicecontralor, para todas las provincias del país, que este tipo de cuestiones hay que analizarlas en los consejos de gobierno, y si no lo analizan, estamos en un problema, en una dificultad seria. Bueno, la ley del presupuesto que se aprueba anualmente lo establece. Evidentemente ahí hay un irrespeto total de la ley y de una manera intencionada. Tampoco respetó las funciones. Claro, pero es que se estaba favoreciendo, se lo he dicho claramente. Se estaba favoreciendo. ¿Qué delitos puede haber aquí, vicefiscal general? Por cierto, este es un caso que ya se hizo el juicio y está además en una fase muy avanzada, está en el llamado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Provincial de Pinar del Río ya conoció cuál fue la posición de la Fiscalía en este caso y qué delitos apreciaron ustedes. Mientras lo explica, quisiera ir viendo esos delitos en pantalla. Adelante. Sí, Humberto, a partir del resultado de la acción de control que practicó la Contraloría en la provincia y el proceso penal que se siguió en función de determinar la responsabilidad de los implicados, se cometen 5 hechos delictivos. 5 delitos. 5 hechos delictivos. Aquí estamos viendo el artículo 289. Hay 2 delitos que tienen que ver contra la seguridad de las telecomunicaciones, la tecnología de la información y las comunicaciones y sus servicios, que lo comete la directora de esta entidad. Hay un segundo delito vinculado también con este tipo de tipicidad, pero que está en el artículo 290. Ahí lo tenemos también. En este caso, la directora de la Dirección Provincial permite el acceso a su computador que tiene por razón de cargo de personas ajenas a la institución, familiares en este caso. Eso también, vicecontralor, no me había dicho eso. Algunos de estos cambios eran desde computadoras que no eran la de ella. Ella tenía en su ordenador de trabajo, no personal, pero de trabajo, tenía un programa que tenía acceso a Internet y desde un acceso remoto movían también los dineros del presupuesto. ¿Y esos son estos delitos que están? Y esos son esos delitos que están... ¿Qué otros delitos, vicefiscal? Ahí hay un delito de falsificación de documentos bancarios y de comercio para cometer el delito de malversación. Malversación también. Toda vez que hay trabajadores por cuenta propia que instigados por la directora y uno de sus subdirectores
ordenaban falsificar facturas incorporando servicios que no se habían prestado para incrementar el valor de los pagos que debía hacer la Dirección Provincial de Finanzas al trabajador por cuenta propia. Aquí está la cuestión del grave perjuicio que está estableciendo y que se pueden aumentar los límites. Sí, en el caso del artículo 296 regula, en un caso que cuando estas afectaciones se producen dirigidas a la información oficial clasificada o pone en riesgo la vitalidad de la información oficial clasificada, en los términos para la imposición de la medida pueden hasta duplicarse. Y hay un segundo apartado, que es el apartado número 3, que se refiere a cuando una persona lo hace desde un cargo o una responsabilidad. Que es el caso, por supuesto, del director provincial de finanzas. Una funcionaria que tiene la responsabilidad de custodia de la información oficial. Aquí se puede incrementar hasta en la mitad el límite mínimo y máximo de la sanción por ese delito. ¿Qué otros delitos podemos seguir mirando? Sí, yo le decía que se comete el delito también de tráfico de influencia. Por esa relación que había ahí, ¿no? El tráfico de influencia, la directora provincial lo comete desde el punto de vista que gestiona con el hogar de ancianos de Pinar del Río un pago anticipado ilegal, valiéndose en primer lugar de las relaciones que tenía con la dirección de esta institución y también de una posición de responsabilidad de control con esta institución. Y lo que dice el vicecontrolador es que no se hizo, ¿no? Lo que se pagó, ese servicio no realmente se prestó. Ese servicio no se prestó. No se prestó. Ese servicio no se prestó. Malversación, ¿por qué? La malversación es por la apropiación que tanto el subdirector de precios como la directora logran a partir de la falsificación de las facturas de los servicios que simularon y después se distribuyeron en efectivo. En el caso de la directora obtuvo 40.000 pesos en una operación y el subdirector de precios obtuvo 30.000 pesos a finales del mes de diciembre del 2020. Por esto que usted está diciendo concretamente, ¿no? Por esto. ¿Y qué otro delito nos puede quedar? Ahí, bueno, le decía que la falsificación, porque también instigaron a los trabajadores por cuenta propia que fueron multados por ese alto, un trabajador por cuenta propia, 2 trabajadores por cuenta propia, porque elaboraron el documento falso, simulando actividades por cuenta propia que no habían realizado. Ahí hay 3 personas implicadas. Si hay un trabajador por cuenta propia que también fue instruido de cargo. Aquí está la falsificación que usted decía. Ahí está. Si hay un trabajador por cuenta propia que sí fue imputado, llevado a juicio, porque las cifras y las cuantías de las falsificaciones fueron realmente considerables. ¿Cuál es la sanción que solicitaron ustedes en el juicio que ya se hizo? ¿Cómo se pronunció? Sí, la Fiscalía solicitó sanciones de 15 años de privación de libertad, de 10 años de privación de libertad y 8 años de privación de libertad indistintamente. Dígame, ¿15 para quién? A la directora de finanzas, 15 años de privación de libertad, al subdirector de precios, 10 años de privación de libertad. Subdirector de esa dirección de precios de la Dirección Provincial de Finanzas, 10 años de privación de libertad, y al trabajador por cuenta propia que falsificó y se benefició de la falsificación, se le solicitó 8 años de privación de libertad. 8 años de privación de libertad. Insisto que ya se hizo el juicio, está en casación ante el Tribunal Supremo. Y se impusieron estas 3 sanciones como lo solicitaba la Fiscalía. Se impusieron esas mismas que solicitaron ustedes. ¿Cuál es la lección, vicecontralor? Más que el cuento, más que el lamentable cuento de esto que ha pasado en Pinar del Río, ¿cuál es la lección más importante que usted cree debemos tomar de todo esto que hemos escuchado? Yo creo que lo más importante, además de exponer el caso, es que ese caso se pueda estudiar y se pueda socializar. Porque la lección que nos está dando es que se violan las normas establecidas, se incumplen los procedimientos de control interno, no existe una adecuada rendición de cuentas. No se detecta tampoco el fenómeno por el sistema informativo, porque el sistema informativo ella también lo adulteraba. Claro. Y entonces todo eso giraba en que realmente actuaba con total impunidad. El problema no es que el director de finanzas de una provincia tenga esta facultad. El problema ese no es la facultad. El problema no es la facultad. No es ese problema. El problema está en que la facultad la tiene que emplear adecuadamente y en correspondencia con el comportamiento ético y el comportamiento... Y que se discuta en los órganos colegiados donde esto tiene que hacerse también. Nosotros, que en este caso no se hizo. En el análisis administrativo, porque tengo que decir también que se hizo un pormenorizado análisis administrativo, ahí un grupo de personas sancionadas y sí, pero los sancionados no son estos nada más. Administrativamente. Fiscal. Hay otras personas sancionadas separados de sus puestos de trabajo. Separados de sus cargos administrativamente. Pero el tema está, en nuestra opinión, que se irrespeta totalmente la ley del presupuesto. Y no se trabaja con ella. Y se actúa con total impunidad. Lo que pasa es que, y yo quiero agregar, y me voy al segundo caso ya,
Ley del presupuesto, primero con la fuerza de ley. Segundo es el dinero del pueblo. O sea, lo que están es jugando con el dinero que no es de ellos, que tienen la confianza del pueblo, designados para administrar algo que no les pertenece. Aquí es donde yo veo el principal problema fiscal, contralor. Voy al segundo caso y quiero sumar a la instructora, y se parece aunque no es lo mismo, y pudiera ser, como dice el poema también, viceversa. Vamos hasta la provincia de Artemisa. Se trata de la empresa Cítricos Ceiba, una empresa emblemática. Un nombre que suena en los oídos, incluso aquí en La Habana mucha gente, usted le dice Ceiba, yo estudié por allá, yo fui por allá. ¿De qué se trata, instructora? Quiero que me cuente qué fue lo que pasó ahí, y quiero que el fiscal me cuente también, y que empiece usted, fiscal, porque justamente a través de una verificación fiscal es que comienza a desencadenarse todo esto que vamos a escuchar. Adelante. Sí, Humberto, efectivamente. Esto formó parte de las verificaciones fiscales sectorializadas que se practicaron en todo el país en el cuarto trimestre del año 2023 para comprobar el cumplimiento de la legalidad de un grupo de normas jurídicas que tiene que ver con la implementación del programa de gobierno. Esto fue un trabajo que se hizo con integralidad a partir de que se hizo de manera sectorializada, y participaron tanto funcionarios y también especialistas de las direcciones de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en todo el país, del Sistema de Inspección del Poder Popular y del Banco Central de Cuba. ¿Qué es lo que estaban revisando ustedes? Estábamos revisando todo lo relacionado con la bancarización, revisando todo el tema de la contratación económica, fundamentalmente de las entidades del Estado con la forma de gestión no estatal, todo el tema de los precios, o sea, los precios establecidos. ¿Dónde estaban revisando eso? Estábamos revisándolo tanto en entidades del Estado como en forma de gestión no estatal. Trabajadores por cuenta propia. No había un ensañamiento con los no estatales. Estaban por igual revisando en ambos sectores. Por igual, en los dos. Incluso se llegó alrededor del 20% de las entidades comprobadas son entidades del Estado. Y en el tema de la forma de gestión estatal fueron trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias y también MIPYMES. ¿Qué encontraron aquí? ¿De qué se trata? En el caso del hecho que estamos presentando, es una verificación fiscal en el municipio de Jimaguayú, en la provincia de Camagüey. Pero yo estoy hablando de Cítricos Ceiba en Artemisa. ¿Por qué usted me dice Jimaguayú? Porque es un trabajador por cuenta propia que estableció relaciones contractuales con la empresa de Cítricos Ceiba de Artemisa. ¿Y ustedes lo verifican en Camagüey? En Camagüey comenzamos verificando con información, o sea, la Fiscalía tenía información de que había irregularidades, información del Ministerio del Interior e información de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en ese municipio, de que había irregularidades donde el trabajador por cuenta propia no estaba aportando lo que correspondía desde el punto de vista del sistema tributario. ¿El problema era los impuestos? ¿Por ahí fue que empezaron ustedes? Por ahí comenzamos, o sea... ¿Y qué empezaron a descubrir entonces? Ahí empezamos a descubrir que había una relación contractual, supuestamente o realmente, para la exportación de mercancías con la empresa de Cítricos Ceiba. De Artemisa. De Artemisa, para exportar carbón vegetal. O sea, esto es una relación que se establece en el mes de julio del 2023, transitó sin ninguna dificultad, pero aunque... ¿Hasta ahí hay algún problema? Sí, no hay problema. O sea, que un trabajador de esa naturaleza en Camagüey tenga una relación con una empresa de otra provincia. Hasta ahí no hay ninguna dificultad. Eso no está mal. Las dificultades comienzan cuando la empresa de Cítricos Ceiba no actuó con la debida diligencia en el sentido de conocer a su cliente, establecer y investigar de qué se trata, qué capacidad productiva tenía para cumplir sus obligaciones, y además también establecer los riesgos que significaban para esa empresa ese trabajo. A ver, ¿el hombre producía carbón o no producía carbón? El hombre no producía carbón. Lo que hacía era comprar carbón y revender el carbón al amparo de ese contrato económico. Y ahí sí ya comienza la ilegalidad. Ahí comienza la ilegalidad porque además no funciona el comité de contratación, incumplen todos los procesos previos a la negociación. Nadie de la empresa fue ahí a ver quién era ese hombre, dónde está el carbón, qué están haciendo. No realizan concurrencia. Nada de eso. Nada de eso. ¿Dónde entra el Ministerio del Interior aquí entonces? El Ministerio del Interior entra a partir de que ya se establece que en el mes de enero del 2024, disculpen, se produce un pago anticipado de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos, con un contrato que no fue a ningún órgano colegiado de la empresa de Cítricos Ceiba, y se le transfieren a la cuenta personal. A la cuenta, disculpen, a la cuenta de usufructuario de tierra, ni siquiera a la cuenta de trabajador por cuenta propia, 30 millones de pesos que son originados por un crédito bancario que se le había otorgado a esta empresa para capital de trabajo. Déjeme tratar de simplificar esto. La empresa Cítricos Ceiba tenía relaciones con alguien que le compraba carbón para exportar y no conocía a ese alguien. Bueno, o por lo menos si lo conocía, lo disimulaban bien. Ese alguien tenía relaciones con ellos. De pronto le pagan 30 millones por carbón adelantado. ¿Y el carbón qué? El carbón no llegó.
No llegó. No llegó. Le regalaron 30 millones a Hoy hay una deuda de más de 28 millones de pesos. Le regalaron los 30 millones. Le regalaron los 30 millones de pesos. Hay que decir, Humberto, que esos 30 millones de pesos que llegaron a la cuenta del usufructuario demoraron en esa cuenta 9 días. 9 días. En el 9º día ya la cuenta estaba en cero y el trabajador por cuenta propia compró bienes para su beneficio personal. Instructora, ¿cuándo llegan ustedes? Nosotros, una vez conocido y el hecho por parte de la Fiscalía, llega a nosotros, sí. Inmediatamente procedemos a detener al director de la empresa, al económico y al trabajador por cuenta propia. Estas personas se encuentran hoy con la medida cautelar de prisión provisional. Solicitamos una acción de control al grupo empresarial donde se detecta una serie de irregularidades y a raíz de eso comenzamos la investigación en la empresa. Nos entrevistamos con todos los trabajadores que forman parte del comité de contratación, contratando ciertamente que ellos hicieron un contrato, cuando le digo a ellos, el director de la empresa con el económico de la empresa, unipersonal. Ellos decidieron realizar este contrato sin llevarlo al comité de contratación, sin la asesoría jurídica que requiere un contrato, sin que lo viera el consejo de dirección ni lo aprobara ni estuviera de acuerdo. Hacen un contrato hoy y al día siguiente le transfieren unipersonalmente igual ellos dos. Pero ya esa relación venía, por lo que entiendo, vicefiscal. Sí, ellos tenían un contrato anterior del 2023 de exportación, no de compraventa. Y con ese no había existido problema. Con ese no había existido el problema es que no sabían momento. Quién era él y que el carbón lo estaba ellos no lo conocían. Claro. Ellos no lo conocían. A raíz de todo esto, nosotros después de verificar que ellos no lo conocían, que no habían hecho nada de esto, fuimos a la provincia de Camagüey. ¿Fueron ustedes a Camagüey? En convenio de trabajo con el MININ de Camagüey, que nos apoyó. Y fuimos a la finca y determinamos con la ONA, con la dirección de trabajo, que esta persona realmente no tenía las condiciones adecuadas para hacer el carbón, no tenía horno, no tenía nada, simplemente compraba a personas ilegales que vendían carbón y lo beneficiaba y lo entregaba a la empresa. Con estos 30 millones, él no hizo nada porque cuando llega a Camagüey es una persona... Lo gastó en 9 días. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que es una persona que tiene antecedentes penales, que estaba siendo investigado en la provincia de Camagüey. Pero con antecedentes penales entonces no se puede tener esta relación contractual. Debían conocer por lo menos la saberlo, conducta, ¿no? conocerlo. Pero que tenga antecedentes no es que sea exactamente el problema. El problema del antecedente sí pesa en una negociación, porque se corre un alto riesgo. Y si esa persona está involucrada en hechos delictivos que están asociados a temas económicos, por lo menos claro. Nosotros recomendamos que no se haga. ¿Tenía otros problemas en Camagüey este individuo? No es solamente, claro, no es solamente que tenga antecedentes penales, sino el tipo de antecedentes que tuviera. Y se estaba siendo investigado por evasión fiscal, tenía otro tipo de antecedentes por estafas y este tipo que evidentemente tenía que saltar la alarma de la empresa si hubiera investigado de que esto estaba pasando. Yo quiero hacer algo. Yo quiero traer aquí al director actual de la empresa. No es el que estamos hablando. Claro que no, porque está en prisión provisional desde ¿cuándo? Prisión provisional desde diciembre. Perfecto. Que venga para acá, por favor, Alcides López Labrada, una persona muy conocida en el mundo de la agricultura en Cuba, con múltiples responsabilidades. Recientemente fue delegado de la agricultura en la propia provincia de Artemisa. ¿Y desde cuándo entonces usted lo mandan para ir a dirigir esta empresa? ¿Desde que comienza todo este rollo? Desde el 4 de marzo de este año. O sea, llevo apenas 5 meses. La papa hirviendo. ¿Qué vamos a hacer con todo este problema? ¿Cuál ha sido la tarea? Porque yo tengo que decir algo. Cuando empezamos a estudiar este caso y empezamos a hablar de los 30 millones para acá y los 30 millones para allá, a mí me parece, director, que los 30 millones probablemente era el problema más pequeño que tenía esa empresa. Porque ahí ustedes no estaban sembrando comida, porque ahí no tenían prácticamente tierra, porque hay una serie de problemas. Yo creo que los 30 millones han sido la punta del iceberg para descubrir que eso había que transformarlo completamente. ¿Usted coincide conmigo? Así mismo, Humberto. Cuando ocurre un caso de este tipo, bueno, en los lugares se analizan los casos, se sancionan a los responsables y pocos días después se pasa la página. En Cítrico Ceiba no hemos pasado página. No. Estamos inmersos en un proceso de profundización de causas y condiciones. ¿Usted está de acuerdo con todo lo que se ha dicho? Sí. ¿Hay algo que usted quiera refutar de lo que han dicho ellos? Nada. Yo creo que evidentemente lo primero que faltó allí fue control interno. Y entonces nosotros estamos dando una mirada diferente al control interno, que no son acciones aisladas para evitar que te roben, o tener una evidencia documental para convencer a un visitante. A ver, nosotros fuimos. Vamos a hacer algo. Vamos a ir mostrando imágenes de nosotros caminando por allí. Todos los que estamos aquí sentados estuvimos allí. Estuvo una de las fiscales incluso que ha llevado el caso de la provincia Artemisa. Y voy a mencionar algunos de los problemas que ahí me estuvieron contando. Mientras le regalaron 30 millones a alguien que no hizo, que nunca llevó el carbón, que no sabían quién era, esa empresa le debía millones y millones a los campesinos. ¿Es correcto? Es correcto. Hasta el mes de mayo
se habían contabilizado unos 50 millones de deuda. 50 millones. Hoy puedo decir que ya se pagaron los 50 millones hasta mayo y otros 16 al cierre de julio. Es decir, hemos pagado a la base productiva 66 millones. Pero con magia, ¿cómo han hecho eso? No, hemos tenido que volver al banco, reestructurar deudas de créditos anteriores, abrir nuevos créditos. Vamos a ver qué dicen dos campesinos, conversé con ellos. Vamos a ver adelante con el problema de las deudas. Bueno, a raíz del nuevo cambio de dirección, nosotros teníamos unos impagos, yo como productor tenía un impago de 1.360.000 pesos. Y a raíz de la preocupación de la nueva dirección de la empresa se fue salvando la deuda hasta la semana pasada que se terminó de liquidar todo lo que nos debía. Darle las gracias a la empresa porque en estos momentos nos está asesorando. Hay más interacción con los directivos de la empresa, nos están ayudando un poco más. No era como estaba antes, que nos estaban dando de lado. Y ahí seguimos con la siembra. Estamos sembrando y trabajando y vamos a seguir con la empresa que es la que nos atiende y nos presta los servicios para seguir produciendo, que es lo que hacemos nosotros. Bueno, tenemos confianza, estamos seguros, estamos tratando de que todo salga bien por ellos y por nosotros. Bueno, que todo salga bien por ellos que son ustedes y por ellos mismos, porque tiene que ser la misma cosa, ¿no? Exacto. Hay un problema también, y es que ustedes no tenían gente que trabajara en esta empresa, una empresa estatal socialista, y se le van con los privados que le pagaban más. Yo estuve preguntando por eso también, director, ¿qué van a hacer ustedes con ese problema? Porque ¿cómo van a levantar la empresa si la gente no quiere trabajar en la agricultura? Humberto, estamos en un franco proceso de recuperación de esa empresa que tú sabes que fue fundada por el comandante en jefe Fidel Castro en 1969. Y hay una estrategia que tiene 19 proyecciones, que le hemos llamado Tarea Centenaria, sí, y ha sido refrendada incluso en la Asamblea Municipal del partido. Hay que recuperar primero la capacidad exportadora de la empresa. ¿Qué vamos a exportar? Bueno, frutales, que es nuestra es el nombre reto social. Claro. Entonces, estoy hablando del mango, estoy hablando del aguacate, estoy hablando de hortalizas, como puede ser el chile habanero, y también vamos a exportar carbón, pero no hay que buscarlo a Camagüey. Ya tenemos brigadas propias que están cortando el marabú en el propio municipio si lo de buscan Carmel. en Camagüey, que sea alguien que lo haga de verdad, ¿no? Estamos recuperando los cítricos, estamos recuperando los frutales, estamos recuperando las casas de cultivo. Sí. Pero como tú decías, yo creo que lo más importante que estamos recuperando es el sentido de pertenencia. Sí. Y hay un movimiento que está enfocado a la dignificación de los obreros estatales socialistas. Sí, pero no me diga qué es eso, que me lo dijo alguien en el campo. Vamos a ver qué fue lo que me dijeron sobre los obreros estatales socialistas en el campo. ¿Qué se puede hacer con ellos? Adelante. Hasta el momento tenemos 7 colectivos laborales con una plantilla de 122. Tenemos 91 ya trabajando el real con solo 2 meses de comenzarlos con los colectivos laborales. Donde de los 7 colectivos laborales, 4 son dirigidos por mujeres, el empuje de la mujer, y no tienen límite de salario de anticipo. Cobran por resultado, es decir, ingreso menos gasto, y toda la producción que tengan, el 60% de la producción de los ingresos de las ganancias es de ellos, sin límite de salario. Lo que sean capaces de producir serán lo que sean capaces de cobrar. Por ejemplo, tenemos colectivo ahora con 30.000 pesos de salario. 30.000 pesos, ¿en serio? Es ahí donde queremos llegar. Estamos empezando con unos anticipos de unos 7.500 pesos. Y le estamos dando facilidad, Humberto. Por ejemplo, acceso al crédito bancario. Ya tenemos colectivos que tienen 10 millones de pesos de crédito. Equipamiento, tractores, herramientas para trabajar y también condiciones de trabajo. Es decir, merienda, almuerzo, que se había perdido el almuerzo de los trabajadores. Nada de eso bien, nada de eso bien. Eso se está recuperando. No, era difícil regalar 30 millones y poder hacer todo eso, ¿no? Me parece que era bastante difícil. La fiscal de Artemisa, una de las fiscales de Artemisa estuvo con nosotros. Yo le pregunté si lo más importante para ellos, para toda esta tropa que está aquí, para la fiscalía, era castigar a todo el que hizo mal, que yo creo que hay que castigarlo, o transformar las cosas. Vamos a ver qué me dijo la fiscal. Veamos. En la actualidad se puede evidenciar un clima de control, un control interno que permite poder establecer las fisuras que pueden llegar a cometer delitos, y que es evidente la necesidad de la actuación de todos los actores que directamente trabajan en las entidades estatales. Dígase el director, su junta directiva, su consejo de dirección, su comité de contratación y su comité de prevención, que son los primeros actores que deben participar en función de una contratación y que van a tener los resultados favorables que hoy permiten ver en la actualidad cómo se encuentra esta empresa y los resultados que ha obtenido
en función de que ya han reimpulsado la economía en este propio sistema estatal. La función de la Fiscalía no es castigar, al contrario, transformar lo que está mal realizado y poder llegar a fines positivos en la función que realiza la empresa, que es lo que hace falta en estos momentos. En la actualidad, con la situación económica que presenta el país, no hay mejor función que esa, que hacer cumplir lo que establece la ley, tanto para el sistema empresarial como para la Fiscalía en su función institucional. ¿Qué está asumiendo Alcide, director, una responsabilidad pública muy seria? Una empresa como la que se ha descrito aquí y que ahora usted está diciendo que es otra empresa. Yo creo que lo único que queda ahí es la gente que se mantiene, el lugar físico, la responsabilidad histórica y el nombre. ¿Se compromete aquí a que todo eso va a ser como usted lo ha dicho y que van a seguir mejorando? Sí, Humberto, ¿y en qué nos basamos? O sea, ¿cuál es la sostenibilidad de todo lo que estamos haciendo? Primero, el vínculo directo que estamos teniendo con los productores. Eso de bajar a la base, lo que han dicho, hablar con ellos, tocar las cosas con la mano, escucharlos, acelerar las decisiones que se están tomando. Yo creo que otro tema que nos inspira que vamos por buen camino tiene que ver también con las rendiciones de cuentas que estamos haciendo los dirigentes de la empresa. Yo como director de empresa tengo que rendirle cuenta a los trabajadores, tengo que rendir cuenta al Consejo de Dirección, a la Comisión de Cuadro, en el núcleo del partido. Y yo creo que otra cosa que apunta a la sostenibilidad de todo lo que estamos haciendo es que estamos preparando jóvenes directivos, reservas, canteras de futuro. Hemos llevado profesores de la CUJAE, de la Universidad de La Habana, de la Escuela Superior de Cuadro del Estado, y a esos jóvenes lo estamos enfocando, mira, en visión estratégica, enfoque sistémico, en una mentalidad triunfadora y sobre todo luchar contra la justificación banal. Lo que está mal, y en vez de explicarlo, lo que hay que resolver. En resumen, ¿se compromete o no se compromete aquí delante del pueblo de Cuba? Ante el pueblo es que vamos a hacer una empresa nueva que se parezca a la que fundó Fidel en el 69. Ahí está la cosa. Fíjense que lo más importante no es traer el caso y se acabó, sino poder llegar hasta aquí. Y yo decía, con el segundo podemos, con el primero de Pinar del Río todavía no, a pesar de que se han hecho cosas, Contralor, pero todavía para llegar a una situación como esta en finanzas de Pinar del Río falta un poco todavía, ¿cierto? Yo creo que nosotros allí y digo nosotros, porque no nos excluimos de la responsabilidad que tenemos en el control del presupuesto. Yo creo que tenemos que seguir preparando al personal, capacitando a las personas que tienen la misión de administrar los presupuestos. Es que a nosotros nos parece que no se ha interiorizado la alta responsabilidad que tienen los directivos que administran presupuesto y que son titulares del presupuesto. Bueno, pues hay que seguir en eso. ¿Qué añade usted finalmente, capitana? Ciertamente, y esto nos da el traste y nos ilustra cómo pudo pasar. En esta misma empresa, que ya lo habíamos hablado, está en una situación desfavorable económicamente. Los trabajadores no le habían pagado a los usufructuarios, a los campesinos, y dieron 30 millones para un contrato que ni tan siquiera verificaron. Tremendo, pero se ha transformado. Es que no había absolutamente nada ahí. Yo digo, lo que queda es el lugar físico, el nombre y el recuerdo. Vicefiscal, algo para el final. Yo creo que hay que trabajar, Humberto, en la determinación y erradicación de las causas y condiciones que han generado estos dos hechos de corrupción. Lo decía la compañera suya, Artemisa. Es la esencia. Esa es la esencia, y para prevenir. Bueno, el miércoles que viene nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero es que se pone interesante. Radio Rebelde el próximo miércoles, 7:10 minutos de la mañana. Usted puede tener más detalles en Haciendo Radio. Aquí el verdadero sentido de mostrar estos casos va mucho más allá, lo decía hace un momento, va mucho más allá de la historia, del cuento, de lo que pasó en cada uno de estos lugares. Yo siento cada vez más que el verdadero sentido está en que cuando mostremos estos casos, todos aquellos que administran recursos, todos aquellos que tienen responsabilidades, reflexionen, piensen una vez más en la altísima misión que tienen, que piensen e interioricen en serio y de verdad en quiénes son los verdaderos dueños, los legítimos de esos recursos que ellos están administrando. Si por razones de cualquier índole los mecanismos de control por encima de usted que dirige no están funcionando o funcionan mal, usted es el principal mecanismo de control, pero esos mecanismos de control externo tienen que funcionar también, o sea, absolutamente todos, los externos y los internos, pero usted contribuye a hacer su mejor y más efectiva regulación. No olvide algo, usted que administra recursos, el pueblo observa, el pueblo juzga, el pueblo manda, y eso en este país, en este Estado socialista de derecho y de justicia social, nunca podrá cambiar. Volveremos muy pronto. Gracias a todos por su atención.